Hola muchachada, bienvenidos a un flipante vlog hecho por mí y donde aparezco yo, Jorge. En el día de hoy vamos en sí a ver la película de El infierno en el Pacífico de, de John Burman. Aquí me ven en sí desesperado porque pues se supone que eran las 5 y ya eran las 5:30 y no tenía contenido de momento para grabar o algo interesante más que caer en la locura. No obstante, cuando ya estaba perdiendo totalmente la fe, ya apareció lo que vendría siendo el guía o el que nos iba a plantear lo que respecta a estas propuestas de película. De antemano recalco que estábamos en la semana 3 del ciclo de John Burman. Yo no lo conocía, para mí era un What This, pero ya con el contexto que nos dio el muchacho que van a ver a continuación, ya, ya se podrán dar cuenta más o menos de quién es John Burman. Muchísimas gracias por venir. Esta es la tercera función del ciclo que estamos dedicando a John Burman. Justamente estamos conversando en las sesiones pasadas sobre cómo el man, digamos, está plantando una forma particular de hacer cine a partir de, digamos, romper los géneros, romper también lo que usualmente se entiende por ciertos tipos de cine, lo que se entiende por ciertos ideales que se esperan en el cine, y los rompe de maneras que siempre quedan un poco no tan claras. Y creo que es lo que me gusta de John Burman. Oh, what? Sir? I don't hear this! So? Watchman! What of the night? I am Wilson, thou art weak. Thou art so. I'm talking to you. G-O-D, God. Heaven. Christ? Jesus Christ? Hang on. What? I said God. No, you better watch how you talk to me. Okay? Ya acabas así. Y muchachadas se estarán preguntando, ¿me gustó la película? Sí, me gustó la película, me gustó en sí el vestuario, el, la fotografía, me gustó todo, excepto el final japonés, eso sí, lo detesté. El final americano para mí es mil veces mejor, no sé si porque es el que vimos o porque me parece más filosófico, porque el final japonés me parece muy repentino, muy abrupto. Pero volviendo, me encantó esta película en sí porque respondía a aparte de un poquito de estereotipos, un poco nos representaba la manera de actuar y de vivir de esos dos bandos. El japonés a lo largo de la historia se ve muy recto, muy firme, con sus sanas costumbres, mientras el americano en sí se le ve un poco más relajado, incluso molestando en continuas veces al japonés, ya sea con gestos un poco xenofóbicos o incluso orinándole encima, que para mí de esa escena. Y eso es en sí lo que un poco la gracia que tiene ver ese tipo de cine, que conecta en sí dos culturas y más con ese tema del lenguaje que separa, paradójicamente, el lenguaje separa más a los protagonistas, pero las acciones o cómo ellos actúan los une más. La vestimenta, la fotografía y también el montaje, porque el montaje, al ser una película donde no se habla mucho, el montajista tuvo que en sí hacer una historia más visual y eso es lo que me encantó más. Y en cuanto en sí, y por qué yo veo necesario la existencia de esos cineclubes gratuitos como Manzana 14, es que reconectas con esa esencia del cine. Ir a una sala a veces para algunos es un privilegio porque no muchos cuentan con los mismos recursos
económicos. Y también porque ver una película en la sala de cine le da como ese encanto, por así decirlo. Al menos a mí me da ese encanto. Y volviendo a la historia, había un señor de 50 años que nos dijo que había visto la versión japonesa, el final japonés, pero con doblaje y se había quedado impactado. Y esto en sí saca más provecho porque es necesario un cineclub, porque a lo mejor si no hubiese ido ese señor o no lo hubiese buscado por voluntad propia, no se hubiese enterado que existía un final americano. Y eso es en sí lo hermoso de los cineclubs, lo hermoso de compartir con gente que le gusta el cine y lo hermoso de ver cine de distintas partes del mundo, porque nos asocia un poco más con la cultura, aunque la barrera del lenguaje sea difícil de romper. Hasta aquí mi análisis muchachada, espero les haya gustado este flipante blog. Algo que se decía bastante del man es que el man sí sufrió muchísimo el estrés postraumático de la guerra. El man se la pasaba tomando, fumándose como 6 cajetillas diarias de cigarrillo y tomando a cada rato. Era un man que estaba básicamente bastante desintegrado y eso básicamente le cobró factura. Pero el man básicamente actuaba y de alguna manera cuando estaba lúcido, cuando no estaba interpretando personajes, estaba completamente tratando de estar lo más inconsciente posible, y cuando estaba en la ficción trataba también de alejarse de eso que estaba recordando. Entonces creo que es un man que utilizó bastante el cine para intentar no como salirse de eso que digamos lo estaba afectando demasiado.